El eco invisible del agradecimiento. Vivimos en un mundo que ha confundido la gratitud con un gesto de buena educación. Nos enseñaron a agradecer después de recibir, como quien cierra un ciclo ya completado. Pero la mente creadora no espera a que algo ocurra para sentir gratitud. Ella sabe que agradecer antes de tener es el acto más poderoso de fe. Es sembrar en el terreno invisible donde germinan todas las realidades posibles. La mayoría de las personas vive esperando una señal, un resultado, una razón para agradecer. Sin darse cuenta, permanecen vibrando en la frecuencia de la espera, reforzando la distancia entre su deseo y su experiencia. El universo no se mueve por necesidad, sino por coherencia vibratoria. La gratitud no es una emoción pasiva, es energía en expansión. Cada vez que agradeces, sin una razón tangible, estás comunicando al subconsciente que ya posees, que ya eres, que no falta nada. Y en ese estado de plenitud, el deseo deja de ser carencia y se transforma en creación. Agradecer antes de tener es hablar el idioma de la causa, no del efecto. Es comprender que la mente no atrae lo que quiere, sino lo que ya es. Cada pensamiento cargado de emoción es una orden energética que el universo cumple con exactitud. Así, la gratitud se convierte en la frecuencia de la abundancia, en la vibración que abre los caminos invisibles hacia lo que anhelas. Si sientes que este mensaje está resonando contigo, apóyame para que llegue a más personas. Dale me gusta, suscríbete a El Arte de la Mente Rica y comparte este video con alguien que necesite recordar el poder de agradecer antes de recibir. Juntos, elevamos la conciencia hacia una prosperidad más profunda y más humana. La verdadera gratitud es silenciosa, no busca aplauso. Es ese suspiro interior que dice, ya está hecho. Es la fe en movimiento, la certeza que precede la forma. Y cuando aprendes a sentirla, comprendes que el milagro no se espera, se reconoce. Pero para entender cómo el agradecimiento crea, primero debemos entender cómo la mente reacciona ante la carencia. La mente que busca lo que teme. La mente humana es un espejo que no refleja lo que queremos, sino lo que creemos. Cada pensamiento repetido, cada emoción que cultivamos, se convierte en una orden silenciosa al subconsciente. Y el subconsciente, como un servidor fiel, no distingue entre deseo y temor. Simplemente reproduce lo que más se repite con fuerza emocional. La neurociencia lo confirma. El cerebro filtra la realidad a través de patrones de atención. Aquello que más temes, más observas. Lo que más observas, más alimentas. Y lo que más alimentas, termina tomando forma en tu vida. Así, quien teme la escasez, percibe carencia en cada rincón. Quien teme el rechazo, encuentra confirmaciones de desamor. Quien teme perder, vive en constante vigilancia. No es el mundo el que castiga, es la mente la que reproduce sus imágenes interiores con la precisión de un laboratorio. Cada pensamiento sostenido es una señal eléctrica, cada emoción un campo magnético. Juntas crean una realidad perceptiva que llamamos vida. Por eso, cuando tu atención se enfoca en lo que falta, tu subconsciente no pregunta por qué, simplemente amplifica la ausencia. Es la ley del hábito mental, el eco invisible de lo que eliges mantener vivo dentro de ti. La carencia no nace en el exterior, se gesta en el diálogo interno, en esa voz que susurra que aún no eres suficiente, que aún falta algo. Pero en cuanto eliges observar esa voz sin creerle, comienzas a recuperar el poder. Gratitud y miedo no pueden coexistir. Uno expande, el otro contrae. Donde hay gratitud, la mente descansa. Donde hay miedo, se defiende. El primer paso hacia la abundancia no es tener más, sino pensar distinto. Cambiar el foco de lo que duele a lo que ya bendice. Reconocer lo que ya existe para permitir que lo nuevo se acerque. Y es en ese bucle de necesidad donde la gratitud silenciosa se convierte en la llave del cambio. La vibración que precede la forma. Antes de que algo exista en el mundo visible, vibra en el invisible. Cada idea, cada deseo, cada visión nace primero como frecuencia, como una oscilación emocional que precede la materia. Esther y Jerry Hicks lo llamaron la ley de la atracción, pero en esencia es la ley de la coherencia. Lo semejante se atrae porque vibra al mismo ritmo.
Tu cuerpo responde a la emoción como una antena viva. El corazón, más que un músculo, es un transmisor eléctrico y magnético. Su campo se extiende metros más allá de tu piel, enviando una señal constante a la red invisible que todo lo une. Por eso, cuando agradeces genuinamente, incluso antes de ver resultados, estás emitiendo una vibración que dice al universo: estoy en paz con lo que es, y por eso estoy preparado para recibir más. La física cuántica, lejos de la metáfora, confirma esta danza energética. No observas la realidad, la colapsas. La atención consciente convierte la posibilidad en hecho. Cuando piensas con emoción elevada, gratitud, amor, esperanza, alineas tus ondas cerebrales y tu ritmo cardíaco en una sinfonía que modifica la biología y atrae circunstancias afines. La emoción es la arquitectura de lo invisible, la gratitud, su plano maestro. Y sin embargo, muchos intentan manifestar desde la impaciencia, desde el deseo ansioso de controlar. Pero el universo no responde al deseo inquieto, sino a la vibración estable. La forma no sigue al pensamiento, sigue a la emoción sostenida por el pensamiento. No basta con imaginar, hay que sentir como si ya fuera real. En ese instante, la mente y la energía dejan de estar separadas. La vibración se vuelve materia en movimiento, y la realidad empieza a reflejar tu coherencia interna como un espejo obediente. Pero, ¿cómo se siente esa vibración cuando no hay nada visible que agradecer? El arte de agradecer en el vacío. Agradecer cuando todo parece faltar es uno de los mayores actos de poder espiritual. Es la prueba silenciosa que distingue a quien espera de quien crea. Porque mientras la mayoría se aferra a los resultados para creer, el maestro interior agradece antes, sabiendo que la fe no es una emoción incierta, sino una vibración constante que abre camino en la oscuridad. Joseph Murphy enseñaba que el subconsciente responde mejor a la imagen cumplida que al deseo incompleto. Cuando visualizas tu meta como si ya estuviera realizada y sientes gratitud por ella, estás programando tu mente profunda para asumir esa realidad como presente. El cuerpo empieza a liberar las mismas sustancias químicas que liberaría si realmente lo estuvieras viviendo. En ese estado, el cerebro deja de luchar por sobrevivir y comienza a crear. Agradecer en el vacío es mirar el espacio entre lo que fue y lo que será sin miedo, sin exigencia. Es entender que la ausencia no es castigo, sino preparación. Cada aparente vacío es una pausa que afina tu vibración. La fe madura cuando puede permanecer agradecida incluso en el silencio. El alma que agradece en medio del vacío demuestra dominio sobre su frecuencia. No depende del entorno para sentirse completa, porque ya encontró dentro de sí la fuente de toda abundancia. Agradecer sin evidencia es actuar desde la certeza, no desde la esperanza. Es transformar la espera en declaración: ya está hecho. Esa actitud mental cambia el campo energético a tu alrededor. La vibración de confianza atrae nuevas oportunidades, sincronías y puertas abiertas. Porque el universo no responde al grito de la necesidad, sino al susurro tranquilo de quien ya confía. Y es entonces cuando la ciencia del cerebro y la sabiduría del espíritu comienzan a hablar el mismo idioma. La neurociencia del agradecimiento. Durante siglos se habló del poder del agradecimiento como un misterio espiritual. Hoy la ciencia comienza a traducir ese misterio en lenguaje biológico. Lo que los sabios llamaban vibración o fe no es otra cosa que un cambio medible en la química cerebral. Cuando sentimos gratitud auténtica, el cerebro libera dopamina, serotonina y oxitocina, las moléculas de la conexión, la calma y el bienestar. Estas sustancias reprograman el sistema nervioso para salir del modo de supervivencia y entrar en modo de creación. La dopamina eleva la motivación y el sentido de propósito. La serotonina regula el estado de ánimo y amplifica la sensación de plenitud. La oxitocina abre la empatía y el sentimiento de unidad. Cada vez que agradeces conscientemente, tu biología comienza a actuar como si ya estuvieras viviendo la vida que deseas. Es una paradoja divina. El cuerpo no puede diferenciar entre una experiencia real y una intensamente imaginada. Por eso, cuando practicas la gratitud antes del resultado, estás literalmente entrenando a tu sistema nervioso para habitar la abundancia antes de verla manifestada.
En el nivel neuronal, la repetición de pensamientos de gratitud fortalece nuevas conexiones sinápticas. Es lo que la neurociencia llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse según lo que piensas y sientes. Si cada día enfocas tu mente en lo que ya tienes, en lo que ya funciona, en lo que ya es motivo de agradecimiento, los circuitos de preocupación y escasez comienzan a debilitarse. Tu cerebro se convierte en un mapa diferente, un instrumento calibrado para reconocer oportunidades, belleza y sincronías donde antes solo veías obstáculos. Lo que en lenguaje espiritual llamamos milagro, la ciencia lo entiende como coherencia neurológica. Cuando pensamiento, emoción y fisiología se alinean, la mente se vuelve campo creador. La gratitud profunda genera ondas cerebrales coherentes que se sincronizan con el ritmo del corazón. Este estado de armonía bioeléctrica, medible por instrumentos científicos, es el lenguaje que el universo parece entender, vibración ordenada. Practicar la gratitud, entonces, no es un acto simbólico, sino un entrenamiento mental avanzado. Es el gimnasio invisible donde fortaleces las rutas neuronales de la confianza, la calma y la abundancia. En vez de esperar sentirte mejor para agradecer, agradeces para sentirte mejor. Y con el tiempo, esa práctica transforma no solo tu percepción, sino tu biología y tu destino. El cerebro agradecido ve más, siente más y crea más. Cada pensamiento se convierte en semilla química, cada emoción en señal eléctrica, y el cuerpo entero en una sinfonía de coherencia. La gratitud, lejos de ser un gesto moral, es una tecnología espiritual de altísima precisión. Cuando la mente cambia su química, la realidad responde a su nueva música. La fe como frecuencia estable. La mayoría de las personas confunde la fe con la esperanza. La esperanza espera que algo ocurra. La fe sabe que ya ocurrió, aunque los sentidos aún no lo confirmen. Es una frecuencia emocional, no una creencia abstracta. Wayne Dyer solía decir que la fe no es mirar hacia adelante esperando un milagro, sino mirar dentro de uno mismo y reconocer que el milagro ya fue sembrado. La fe es gratitud sostenida en el tiempo. La constancia vibratoria que mantiene encendido el fuego incluso cuando la noche parece interminable. Desde el punto de vista psicológico, la fe es el estado más coherente que una mente puede alcanzar. Cuando sientes verdadera fe, el sistema nervioso abandona la alerta del miedo y entra en un patrón de estabilidad neurológica. Tus ondas cerebrales se armonizan, el ritmo cardíaco se regula y el cuerpo entero entra en un modo de seguridad y expansión. En ese estado, tu percepción cambia. Dejas de ver problemas y comienzas a ver caminos. No es que el mundo se transforme de inmediato, es que tú cambias el punto desde el cual lo observas. Y como enseña la física cuántica, el observador modifica lo observado. La fe es la emoción más estable del universo porque no necesita evidencia. No busca pruebas ni garantías, se basta a sí misma. Es la certeza emocional de que el resultado está en camino porque tú ya te has convertido en la persona capaz de recibirlo. Cuando tu mente sostiene esa frecuencia, incluso los pensamientos de duda pierden fuerza. Cada vez que aparece el miedo, la fe responde con silencio. Un silencio que no ignora, sino que comprende. Joseph Murphy explicaba que la fe no es un esfuerzo mental, sino un hábito emocional. No se construye con voluntad, sino con repetición de gratitud. Cada vez que agradeces por lo invisible, fortaleces tu fe. Cada vez que confías sin exigir, expandes tu campo energético. Y cada vez que eliges la calma por encima de la urgencia, enseñas a tu subconsciente a permanecer alineado con la abundancia. Tony Robbins lo traduciría en lenguaje de acción. Donde va tu enfoque, va tu energía. La fe es mantener el enfoque en la visión, no en el obstáculo. Es elegir conscientemente el estado emocional que deseas sostener, aun cuando el entorno sugiera lo contrario. Esta disciplina interior crea lo que podríamos llamar coherencia vibratoria, la unión de pensamiento, emoción y propósito en una única dirección. Cuando la fe madura, deja de ser un acto de resistencia y se convierte en un estado natural. No luchas por creer, simplemente sabes. No te esfuerzas por visualizar, ya ves. No mendigas señales, las reconoces en todo. En ese punto, la fe ya no depende de la voluntad,
sino del amor. Un amor tranquilo que confía en el proceso, en el tiempo, en la sabiduría del universo. Pero toda fe verdadera necesita acción mental que la ancle en el día a día. Ritual interno de abundancia. La mente no se transforma con deseos ocasionales, sino con rituales constantes. Cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida, moldea el subconsciente y reescribe el guión de nuestra realidad. Por eso quienes dominan el arte de la prosperidad no buscan motivarse, se entrenan. La abundancia no es suerte, es práctica espiritual aplicada con precisión psicológica. Napoleon Hill llamaba a este proceso autosugestión, el acto deliberado de sembrar pensamientos que orienten la mente hacia la riqueza, la salud y la plenitud. Tony Robbins lo llevaría más lejos, explicando que no basta con repetir afirmaciones, hay que sentirlas, porque el cuerpo necesita participar en la creación del estado mental. De nada sirve decir, soy abundante desde la carencia, pero cuando visualizas con emoción, respiración y postura coherentes con la abundancia, el subconsciente lo registra como una experiencia real. El ritual interno de la abundancia comienza al despertar. Antes de mirar el teléfono o recordar las preocupaciones del día, detente. Respira y agradece 3 cosas que ya existen en tu vida. No importa cuán simples sean, una conversación sincera, un amanecer, un cuerpo que sigue respirando. Este gesto dirige tu atención del vacío al lleno. En términos neurológicos, estás entrenando tu sistema reticular para buscar más motivos de gratitud durante el día. En lenguaje espiritual, estás ajustando tu frecuencia a la vibración del recibir. Luego, visualiza con claridad una escena que represente tu meta cumplida, no como una fantasía distante, sino como una película interna en tiempo presente. Observa los detalles, las sensaciones, el entorno. Siente la emoción del logro en el cuerpo. Deja que esa imagen se fije en tu mente como una instrucción para el subconsciente. Joseph Murphy explicaba que el subconsciente no sabe diferenciar entre realidad e imaginación vívida. Responde a la emoción dominante. Si repites este ejercicio cada día, tu biología empezará a actuar en consecuencia. Otro paso esencial es el lenguaje interno. Observa tus palabras, incluso las silenciosas. Cada vez que dices no puedo, no hay, es difícil, estás activando programas de escasez que el subconsciente ejecuta sin cuestionar. Sustituye esas frases por expresiones que expandan tu percepción. Estoy aprendiendo a manifestar con más claridad. Estoy abierto a recibir. Todo llega en el momento perfecto. Con el tiempo, tu mente adoptará este nuevo tono como su voz natural. Y finalmente, cierra el día con un momento de agradecimiento retrospectivo. Antes de dormir, repasa mentalmente lo vivido y agradece incluso los desafíos. La gratitud nocturna consolida los circuitos neuronales creados durante el día, del mismo modo que el sueño consolida la memoria. Estás entrenando a tu subconsciente para dormir en abundancia y despertar en expansión. El ritual no necesita complejidad ni religiosidad, basta la intención sostenida, la repetición consciente y la emoción genuina. Cuando el agradecimiento se convierte en hábito, la mente deja de pedir y comienza a emitir. La vida ya no se experimenta como espera, sino como creación continua. Y cuando la práctica se vuelve hábito, la mente deja de pedir y comienza a emitir. El silencio como lenguaje del universo. Hay un punto en el camino de la conciencia donde las palabras se vuelven insuficientes. Agradecer, afirmar, visualizar. Todo eso construye el puente. Pero llega un momento en que la verdadera conexión ocurre más allá del ruido de la mente. Es el instante en que descubres que el universo no habla en frases, sino en frecuencias, y la frecuencia más pura se expresa en silencio. El silencio no es vacío, es espacio. Es la pausa donde la energía se ordena, donde el pensamiento se disuelve y la conciencia se expande. En ese estado, ya no intentas atraer nada porque reconoces que ya estás en todo. El silencio interior no es ausencia de sonido, sino presencia de totalidad. Cuando logras permanecer en él, aunque sea por segundos, experimentas lo que los místicos llamaban coherencia divina, el alineamiento entre la mente individual y la mente universal. La neurociencia confirma este misterio. Durante la meditación profunda, las ondas cerebrales descienden a estados alfa y teta.
los mismos que predominan durante la infancia, cuando la mente aún es moldeable y creativa. En esos niveles, el subconsciente se abre, y la información se integra con una profundidad que el pensamiento discursivo jamás alcanzaría. En otras palabras, el silencio es el laboratorio donde la mente se reprograma. Mientras el intelecto se apaga, la sabiduría interior despierta. Wayne Dyer decía que la oración es hablar con Dios, pero la meditación es escucharlo. En el silencio no pides, recibes. No insistes, comprendes. Es un acto de rendición consciente, no de resignación. Dejas de controlar y permites. Y ese permitir es el gesto más elevado del Creador, porque declara: confío en que todo está en orden, aunque aún no lo vea. El silencio es el terreno fértil donde germina la gratitud silenciosa. Allí, la mente deja de medir el tiempo, el cuerpo deja de reaccionar, y el alma recuerda su origen. Es la pausa entre pensamiento y pensamiento donde el campo cuántico responde, porque finalmente puede escucharte. Cuando estás en silencio, tu vibración se amplifica. La ausencia de ruido se convierte en señal pura. En ese estado, los deseos pierden su urgencia. No porque ya no los quieras, sino porque has comprendido que ya te pertenecen. La gratitud se vuelve tan natural que no necesita palabras. Te conviertes en canal, no en buscador. En presencia, no en ausencia. Es el punto donde la mente se entrega al corazón y el corazón al infinito. La práctica del silencio no requiere horas ni técnicas sofisticadas. Solo decisión. Un minuto de quietud consciente puede alterar toda una jornada. Porque el silencio, en su humildad, lleva la fuerza de lo eterno. Y cuando te entrenas para habitarlo, descubres que el universo siempre estuvo hablando contigo, solo que lo hacía en un idioma que habías olvidado, el del silencio vibrante de la existencia. Y en ese silencio aparece lo que antes parecía imposible. La manifestación como reflejo de coherencia. Manifestar no es conquistar el mundo externo, es ordenar el interno. Todo lo que experimentas afuera es la consecuencia visible de una conversación invisible entre tus pensamientos, tus emociones y tus creencias más profundas. Por eso, la manifestación no ocurre por azar ni por suerte, sino por coherencia vibratoria. Cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados, la realidad no tiene más opción que reflejar esa armonía. Cada vez que vives una contradicción interna, piensas en abundancia, pero sientes miedo. Afirmas confianza, pero actúas desde la duda. Envías al universo una señal confusa. Y el universo, que no juzga ni interpreta, simplemente responde a la frecuencia dominante. Esta es la razón por la cual muchas personas dicen que la ley de atracción no les funciona, porque su vibración principal sigue anclada en la falta, aunque su mente repita palabras de fe. La energía no responde al lenguaje verbal, responde al estado emocional. Desde la perspectiva científica, la coherencia no es un concepto metafórico, se puede medir. Cuando tus ondas cerebrales y el ritmo de tu corazón se sincronizan, se genera un patrón de orden bioeléctrico que expande el campo magnético del cuerpo. En ese estado, el sistema nervioso opera como una antena precisa que emite señales de claridad al entorno. Es como si el universo se reorganizara para corresponder a esa frecuencia. La neurocardiología lo ha demostrado. La emoción coherente produce un cuerpo más saludable, una mente más creativa y una vida más armoniosa. La manifestación, por tanto, no se trata de atraer cosas, sino de volverte coherente con ellas. No se trata de obtener abundancia, sino de ser abundancia. Cuando tu pensamiento vibra en gratitud, tus emociones fluyen en confianza y tus acciones reflejan congruencia. La realidad se convierte en espejo. Todo lo que llega a ti no es recompensa ni castigo, es resonancia. Eres un imán, y el mundo, tu reflejo. La coherencia interior es el puente entre espiritualidad y ciencia. La ley de causa y efecto, explicada por los antiguos, se traduce hoy en los términos de neuroplasticidad y vibración cuántica. Cada pensamiento repetido modifica la estructura de tu cerebro. Cada emoción sostenida emite una señal energética. Así, día tras día, esculpes tu destino con la misma precisión con que el escultor da forma al mármol. Golpe a golpe, pensamiento a pensamiento. Por eso,
La manifestación no depende del tiempo, sino de la claridad. En el momento en que dejas de resistirte, dejas de proyectar tus dudas, el universo responde con velocidad inesperada. Los resultados que antes parecían inalcanzables aparecen de forma natural, porque ya no los persigues, simplemente los reflejas. Cuando alcanzas la coherencia, desaparece la lucha interna. La vida deja de sentirse como una batalla y comienza a sentirse como una danza. Ya no intentas forzar los resultados, porque entiendes que la armonía no se impone, se irradia. Y en ese estado, los milagros dejan de ser eventos excepcionales y se convierten en el ritmo natural de la existencia. Y es entonces cuando comprendes que el milagro no llega, sino que despierta. La riqueza de un corazón agradecido. Finalmente comprendemos que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en el nivel de conciencia desde el cual experimentas la vida. Un corazón agradecido vive en abundancia incluso cuando el entorno parece limitado, porque su valor no depende de lo que falta, sino de lo que reconoce. La gratitud convierte lo cotidiano en milagro, lo simple en sagrado, lo pequeño en suficiente. Es el arte supremo de transformar el momento presente en plenitud. Cuando agradeces, te conectas con el orden más profundo del universo. En esa vibración, el miedo se disuelve porque la mente deja de proyectar futuro y el alma regresa a la hora. La gratitud no niega el dolor ni la dificultad, los abraza, los integra y los convierte en maestros. Entiendes que cada experiencia, incluso la más dura, fue una oportunidad para despertar una nueva versión de ti mismo. En ese instante, dejas de pelear con la vida y comienzas a colaborar con ella. Joseph Murphy enseñaba que el subconsciente es como un jardín. Florece con lo que siembras. Si plantas pensamientos de escasez, recogerás preocupación. Si siembras gratitud, recogerás paz. Y la paz interior es la forma más pura de prosperidad. Porque quien tiene paz tiene acceso a la claridad, y quien tiene claridad puede crear. Así, la riqueza deja de ser una meta y se convierte en un estado natural del ser. La gratitud no solo cambia tu mente, cambia tu energía celular. La ciencia ha demostrado que las emociones elevadas fortalecen el sistema inmunológico, equilibran las hormonas y rejuvenecen el cuerpo. En términos vibratorios, vivir agradecido es mantenerse en la frecuencia del amor. Y el amor, en su forma más consciente, es expansión continua. Cuanto más das, más tienes. Agradecer antes de tener no es un acto simbólico. Es un decreto energético que transforma la relación entre tú y el universo. Es decirle a la vida, confío en ti. Sé que ya estás obrando a mi favor, aunque aún no vea los frutos. Esa confianza activa la ley de correspondencia, que siempre devuelve a cada uno la energía que emite. Por eso, quien agradece por adelantado, vive adelantado al tiempo. Ya está en posesión vibratoria de aquello que anhela. La prosperidad consciente no es acumular, es comprender. No es añadir, es reconocer. No es correr detrás del futuro, es habitar el presente con la certeza de que todo llega en su momento perfecto. Un corazón agradecido no compite, no envidia, no teme. Simplemente fluye, porque sabe que nada puede faltarle a quien ya se siente completo. Y cuando llegas a ese punto, descubres que la abundancia no es una meta externa, sino un pulso interior que guía tus decisiones, tus palabras y tus silencios. Eres riqueza caminando, pensamiento convertido en armonía. Eres parte activa del diseño divino, y la vida se vuelve una danza entre dar y recibir, entre confiar y manifestar. Agradece antes de tenerlo, y pronto lo tendrás, porque el universo no responde a tu pedido, responde a tu vibración. Esa es la ley oculta del poder silencioso de la gratitud. Cuando ya no necesitas más para sentirte completo, todo lo que alguna vez deseaste llega sin esfuerzo. Entrena tu mente, expande tu riqueza. El arte de la mente rica comienza y termina en el corazón agradecido.